6. Señor presidente, se va a dar cuenta de los expedientes que no tienen abogado. De acuerdo, señor Trujillo, buenos días a todos los señores abogados y abogadas presentes, a los señores magistrados y al equipo del jurado. De cuenta, por favor, señor Trujillo. Bien, señor presidente. En la causa número 1, en el expediente 32.964, procedente del Jurado Electoral Especial de Chota, apelación interpuesta por el señor César Leonardo Briones Alvarado, personero del movimiento político Renace, contra la resolución 568-2026. El abogado del movimiento respectivo no se ha conectado. Asimismo, en el expediente número 6, orden número 6, expediente 33.249, apelación formulada por la organización política Fuerza Popular contra la resolución 415-2026 del Jurado Electoral Especial de Guaylas. La parte apelante ha solicitado la palabra en forma extemporánea. En el número 8, expediente número Escucho. 31.484-2026. Perdón. Perdón, señor. Para dar cuenta que en el número 1, señor, en el expediente número 32.964, el abogado de la parte apelante del movimiento político Renace no se ha conectado. Asimismo, De, en el expediente número 6, expediente número 33.249-2026, la apelación formulada por la organización política Fuerza Popular contra la resolución 415-2026 del Jurado Electoral Especial de Guaylas. La organización política Fuerza Popular ha solicitado la palabra en forma extemporánea. En el número 8, expediente 31.484-2026, la apelación formulada por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución 1794-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo. La organización política Juntos por el Perú no ha registrado abogado para la vista. En el número 9, expediente 31.453-2026, la apelación formulada por la organización política Acción Popular contra la resolución número 456-2026 del Jurado Electoral Especial de Guaitará. La organización política Acción Popular no ha registrado abogado para la vista. En el número 10, expediente número 31.741-2026, apelación formulada por la organización política Ahora Nación contra la resolución número 282-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste. La organización política Ahora Nación no ha registrado abogado para la vista. En el número 24, expediente 29.856-2026, apelación formulada por el señor César Augusto Sagástegui Córdoba contra la resolución 1742-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró improcedente la tacha formulada contra Hernán Wilfredo Aquino Dionisio, candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. En este expediente, ninguna de las partes ha registrado abogado para la vista. En el número 25, expediente 31.580-2026, apelación formulada por Domingo Vicente Briceño Bada contra la resolución 1815-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, en la tacha formulada contra el gobernador, contra el candidato a gobernador para el gobierno regional de La Libertad por el Partido Democrático Somos Perú. En este expediente tampoco las partes han solicitado la palabra en forma extemporánea. En el número 31, expediente 31.481-2026, apelación formulada por Wendy Stephanie Mantilla Ventura contra la resolución número 1800-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró infundada la tacha interpuesta por la recurrente contra la fórmula y lista de candidatos para el gobierno regional de La Libertad por el Partido Democrático Somos Perú. La parte apelante no ha registrado abogado para la lista y la organización política Somos Perú ha solicitado la palabra en forma extemporánea. Finalmente, en el número 32, expediente 30.600-2026, apelación formulada por Narda del Pilar Jaras Castañeda contra la resolución 1791-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró infundada la tacha interpuesta por la recurrente contra la lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Otusco por la organización política Partido Democrático Somos Perú. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista y la organización política Partido Democrático Somos Perú ha solicitado usar la palabra en forma extemporánea. Esas son las causas, señor, que no tienen abogado por el momento.
De acuerdo, señor Trujillo, las causas antes indicadas pasan a despacho para que se evalúen y se emita el voto. Prosigamos, señor Trujillo. Bien, número 12, expediente 30.484-2026. Apelación formulada por Guido del Carpio Rodríguez, personero del Partido Democrático Somos Perú, contra la resolución número 393-2026 del Jurado Electoral Especial de Capará, que dispuso la exclusión de José Luis Vera Condori, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Nicolás de Piérola. Por Partido Democrático Somos Perú participa el abogado Marcos Antonio Carpios Salmavides. Buenos días, doctor. 3 minutos para tu informe. Lo escuchamos. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Este caso involucra una sentencia con reserva de fallo condenatorio expedida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná en el año 2009, por el que se le impone una condena a mi patrocinado a pena privativa de libertad de 20 meses, de ejecución suspendida por el plazo de 12 meses y al pago de una reparación civil, la cual ha sido extinguida por haber sido cancelada en su integridad. No negamos, señor presidente, que ha habido un error de mi patrocinado en no cocinar sentencia condenatoria firme. Sin embargo, es conveniente precisar que esta está plenamente cumplida conforme se puede corroborar con la resolución 02 expedida del 2018, expedida por el Juzgado de Investigación Preparatoria, que dispone de la rehabilitación de mi patrocinado, se le restituyen sus derechos suspendidos y la cancelación definitiva de sus antecedentes. En ese sentido, al amparo de los artículos 61 y 69 del Código Penal, mi patrocinado pensó que cumplido el periodo de prueba, sin que se haya cometido un nuevo delito doloso, y cumpliendo las reglas de conducta, la condena se consideraba como no pronunciada. Es así que participó en el proceso electoral municipal y, actuando bajo la misma lógica, no declaró esa sentencia. Esta explicación no ha sido creada para el caso concreto, porque si bien ha existido un error, pero no hay responsabilidad, no hay dolo, no hay culpa, porque no ha habido intención de ocultar esa información. Lo que ha habido es un error involuntario por la creencia justificada sobre el estado de la sentencia que data del año 2019, a una confusión sobre la naturaleza jurídica del fallo y a un desconcierto sobre la situación jurídica, y además a un desconocimiento de la normativa electoral que llevó a pensar a mi patrocinado que la condición de rehabilitado extinguía las penas o condenas, las habilitaciones impuestas y la cancelación de sus antecedentes penales ocultaba el registro para efectos públicos y certificados. Por ello, aceptar la decisión que arbitrariamente manejó el jurado electoral especializado implicaría permitir que se le excluya el proceso penal, producto de una interpretación objetiva, meramente legalista y formalista, de un hecho norma, dado que dispone la exclusión del proceso con la sola verificación de la emisión de la información, en lo que constituye una vulneración del derecho constitucional a la participación política, en lugar de acreditar un elemento subjetivo como el dolo, porque la interpretación de la norma legal también exige métodos integrales como el sistemático, el lógico y el teleológico. Por lo expuesto, señor presidente, señores magistrados, solicito que se declare fundado el recurso de apelación y se revoque la resolución 000393-2026 para que se excluya mi patrocinado del proceso electoral municipal en curso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 3, expediente 31.553-2026. Apelación formulada por la organización política Fuerza Popular contra la resolución número 369-2026 del Jurado Electoral Especial de Huaral, que dispuso la exclusión de Edwin Heleno Filio Ramos, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Andamarca. Por la organización política apelante participa el abogado Antonio John Silva Córdoba. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Buenos días con todos, miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Con su venia, señor presidente, esta defensa comparece a vuestro despacho para solicitar se declare fundada la apelación y se revoque la resolución venida en grado, la resolución 369-2026, Jurado Electoral Especial de Huaral, el cual dispone de la exclusión del candidato en mención, ¿no? Hemos traído los 3 puntos centrales para hacerlo lo más breve posible. El primer agravio, señores magistrados, es que el Jurado Electoral Especial de Huaral fundamenta su decisión partiendo de un hecho que no ocurrió. Sostiene que el candidato habría declarado expresamente no tener información por declarar respecto de sentencias condenatorias.
Sin embargo, esto, como lo vamos a poder corroborar de manera irrefutable, directamente en su hoja de vida, esa manifestación en el ítem 5, donde dice relaciones de sentencias, esto ha sido dejado en blanco y no ha sido rellenado, o sea, significa que el candidato no expresó de manera voluntaria y expresa su manifestación de colocar no tengo información por declarar, ¿no? Y tanto el informe del fiscalizador del jurado como la resolución venida en grado sustentan la decisión de exclusión en razón de que la conducta de omisión de la información se habría materializado a través de esta conducta de que el candidato habría referido no tengo información por declarar. Eso es totalmente falso, señor magistrado, y contraviene, pues, ¿no? La debida motivación, eh, perdón, el debido procedimiento en su vertiente de debida motivación, porque no tiene una motivación debidamente realizada, ¿no? Contraviene el principio de verdad material, porque no se ajusta a realidad, no se ajusta a los hechos a la realidad, y constituye una motivación aparente en dicha decisión de exclusión, porque el jurado electoral no valoró adecuadamente los descargos y documentos presentados. Lo que realmente sucedió es que el candidato explicó en su oportuno descargo que incurrió en un error involuntario, pues él había declarado el proceso de alimentos que dio origen posteriormente al proceso en cuestión, ¿no? De omisión a la asistencia familiar, entendiendo él por desconocimiento y al no tener formación jurídica que con ello estaba informando toda la situación legal relacionada con ese hecho. Y este rol involuntario no fue tomado en cuenta, ¿no? Por otro lado, el jurado electoral especial también incurrió en contra del debido procedimiento, toda vez que no cumplió con los plazos establecidos en el artículo 22.3 de la resolución 167-2025 Jurado Nacional de Elecciones, el cual establece que vencido el plazo con los descargos o sin ellos, y en el término no mayor a 3 días calendarios, el jurado electoral sin audiencia pública se pronuncia sobre la existencia o no de la infracción. Eso no sucedió así, señor magistrado, puesto que el descargo venció el 11 de julio del 2026 y la resolución. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 4, expediente 33.247-2026. Apelación formulada por la organización política Fuerza Arequipeña contra la resolución 419-2026 del Jurado Electoral Especial de Camaná, que dispuso la exclusión de Marcelo Alberto Córdoba Monroy, candidato a alcalde para la municipalidad distrital de Manuel Pastor. Por la organización política recurrente participa el abogado Daniel Mendoza Llana. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Gracias, doctor. La pretensión principal de la defensa es que se revoque la resolución que ha resuelto la exclusión, por lo tanto declara que no se configuró una omisión sancionable. Y como pretensión subsidiaria estamos solicitando que, en caso únicamente de determinar que hay una sanción, en este caso, eh, se inaplique la consecuencia de exclusión y se disponga en su lugar la incorporación y publicidad integral de la información mediante una anotación marginal. ¿Bien? La apelación puede resumirse en 5 puntos. En primer lugar, nosotros estimamos que haya existido una omisión sancionable jurídicamente con la exclusión. Al 15 de junio del 2026, el periodo de prueba había concluido desde sí aproximadamente 9 meses antes. Y en ese sentido, antes de presentar la declaración jurada, ya se había promovido judicialmente la aplicación del artículo 61 del Código Penal, que en este caso tiene que ver no con la rehabilitación, sino con la falta de imposición de una sentencia. Es decir, que se tomen en cuenta como una sentencia no impuesta en la medida en la cual mi patrocinador había sido condenado en su momento por el delito de necesidad incompatible. ¿Ya? Nuestra posición entonces desde el inicio ha sido que existía una cuestión jurídica, ¿no? Real acerca de si es que esa condena, la cual se ha tenido como no interpuesta, al final comprendía la categoría que la ley obliga a declarar bajo sanción de justicia. Y en ese sentido, nosotros estimamos que este tipo de interpretaciones que nosotros estamos proponiendo en nuestra pretensión subsidiaria no es ajeno a la Protección Nacional de Elecciones. Existe una resolución que es la 1770-2026, en la cual ya se ha determinado, ¿no?, que si cumplidos los presupuestos del artículo 61, la condena suspendida considerada no pronunciada queda sin efecto legal. En ese orden, pues, la idea es verificar cuál de las sanciones viene siendo proporcionalmente más determinante.
En este caso, en caso se estime que el patrocinador tuvo que haber consultado, solicitamos que proporcionalmente se determine que no se trate de una pena efectiva, sino únicamente una pena suspendida, la cual ha sido estimada como no pronunciada. Adicionalmente, el segundo punto es que no se determinó que la solicitud hecha al juzgado se trate de una regularización posterior al momento de realizar la fiscalización. Ya había sido promovido ante el despacho de investigación preparatoria la declaración de no pronunciada de la sentencia. Además, nosotros nunca hemos negado la existencia histórica de la sentencia, sino lo único que hemos cuestionado es la obligación jurídica de poderla determinar pese a su no existencia jurídica establecida. Cuarto, además, como le hemos señalado en nuestro escrito, la resolución 47-1/2026 del Jurado Nacional de Elecciones considera que esa existencia igualmente, bueno, debía declararse y en ese marco. Entonces la pregunta es si es que la exclusión es indispensable para garantizar la transparencia. Nosotros estimamos que no. De hecho, nosotros nos hemos basado en diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el 109 de 2025, el fundamento 36, de hecho también la Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda del voto. Adelante, señor Trujillo. Número 5, expediente 32.051-2026. Apelación formulada por la organización política Partido Popular Cristiano contra la resolución 385-2026 del Jurado Electoral Especial de Caylloma, que dispuso la exclusión de Nicolás Timoteo Cayaguanina, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Maca. Por la organización política apelante participa el abogado Richard Torres Cruz. Adelante, doctor. Buenos 3 días, minutos señores. para su informe. Lo escuchamos. Lo escuchamos, Buenos doctor. días con el honorable Pleno Magistrado del Jurado Nacional de Elecciones. Este recurso de apelación contra la resolución 385 del Jurado Especial Electoral de Caylloma, que resolvió imponer la sanción de exclusión al candidato Nicolás Timoteo Cayaguanina por la alcaldía distrital de Maca por la presunta omisión de la información en el rubro 5, que sería consignar la reserva de fallo condenatorio. Asimismo, solicitamos que se declare, que se revoque y se reformule, que se declare infundada la exclusión de este presente proceso. Esta defensa va a argumentar 3 ejes principales referente a esta exclusión. El primer eje es el error de derecho, la existencia jurídica del dato omitido. La resolución impugnada exige declarar una información que, por mandato del artículo 63 del Código Penal, debe considerarse como no pronunciada tras el cumplimiento del periodo de prueba. Asimismo, en el presente caso, el periodo de prueba de reserva de fallo sobre el expediente 5881-2014 venció en el año 2017. La ley establece que, cumplido dicho plazo, la inscripción queda sin efecto de forma automática y se prohíbe la expedición de cualquier constancia bajo responsabilidad. Asimismo, señores magistrados, no existe omisión cuando el objeto de la declaración ha sido eliminada del tráfico jurídico por la propia ley penal. Exigir su declaración vulnera el principio de legalidad y la seguridad jurídica. Como segundo eje, traemos este presente defensa, es la inaplicabilidad de la exclusión por 3 de proporcionalidad. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente 1648-2023 PATC, la exclusión es una sanción más gravosa y debe reservarse para afectaciones reales a la transparencia. Resulta en este presente caso desproporcionado excluir a un candidato por no mencionar una sentencia de hace 9 años que legalmente no generó antecedentes. El sistema electoral no puede otorgar mayor peso a la formalidad administrativa en la declaración de la hoja de vida. En el fondo, el derecho fundamental a la participación política, especialmente cuando el candidato está plenamente rehabilitado en la esfera penal. Asimismo, decimos que podamos de repente, alternativamente, una medida de transparencia del proceso se garantice de manera más idónea y menos lesiva mediante una anotación marginal de la declaración jurada hoja de vida del candidato, permitiendo que el electorado conozca el dato sin anular el derecho a ser elegido
Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 7, expediente 33.730-2026. Apelación formulada por la organización política Acción Popular contra la resolución 568-2026 del Jurado Electoral Especial de Guaitará, que dispuso la exclusión de William Bustamante Taipe, candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de Pilpichaca. Por la organización política Acción Popular participa el abogado Jorge Acosta Gobea. Bueno, doctor, 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor presidente, ilustres miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En esta oportunidad comparezco para solicitar que declare fundado el recurso de apelación interpuesto y por ende revoquen la resolución 568 en materia de apelación y restituyan los derechos políticos de William Bustamante Taipe como candidato a la alcaldía distrital de Pilpichaca por Acción Popular. En este sentido, señor magistrado, debo señalar que el Jurado Electoral Especial de Guaitará ha expulsado a nuestro candidato mediante una exclusión automática basada en un expediente extinto hace 18 años. Tómense en consideración, señor, es un expediente extinto de hace 18 años, vulnerando la verdad material y la jurisprudencia vinculante de este Supremo Colegiado del Jurado Nacional de Elecciones. Todos los agravios, señor, presentados en el escrito los vamos a resumir en 3 pilares. El primer pilar fundamental que vamos a actuar es el que nuestra defensa es incontrastable, es decir, no existe condena firme ni antecedente penal activo. El expediente 2007 concluyó con la resolución número 13 que dispuso la reserva del fallo condenatorio por un proceso de omisión a la asistencia familiar, por un periodo de prueba de un año, cuyo vencimiento operó el 30 de septiembre del año 2008. Conforme al artículo 66 del Código Penal y la doctrina fijada por este Pleno en la resolución 293-2026, al no existir una revocatoria judicial de esta condena, de esta sentencia, perdón, no genera antecedente penal alguno. Es decir, la autoridad electoral en materia administrativa en Guaitará no podría generarle un antecedente donde ya un juez penal dispuso la prohibición de su existencia en la resolución número 13 y en la resolución número 15 ordenando su archivamiento definitivo. El segundo pilar fundamental para nosotros es la plena transparencia y la confianza legítima en el proceso electoral 2022, ya que de este proceso electoral 2022, donde se hizo una anotación marginal en la declaración jurada de hoja de vida de mi defendido, fue tomado en réplica para ser nuevamente trasladada a la hoja de vida para este periodo 2026, ya que el candidato en su oportunidad declaró de manera voluntaria otros 3 procesos de la misma materia alimentaria. Es decir, omitir un registro reservado de manejo interno del Poder Judicial obedece a un error material de buena fe. En este sentido, señor magistrado, invocamos como tercer fundamento la doctrina obligatoria fijada por el acuerdo del Pleno del 3 de agosto del 2026. Es decir, la primacía del derecho de participación política, la verdad material y la proporcionalidad. Así que excluir a un candidato por un antecedente extinto hace 18 años viola la ley 32.058 y el test de proporcionalidad que debió realizarse. Y es más, aún no se encuentra motivado dichos aspectos en la resolución apelada. Por estas razones, señor. Muchas gracias, doctor. Señor magistrado, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 11. Expediente 30.921-2026. Apelación formulada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 458-2026 del Jurado Electoral Especial de Guaitará, que dispuso la exclusión de Silver Salomón Castro Manrique, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Guayacundo Arma. Por la organización política Alianza para el Progreso participa el abogado Carlos Leandro Barahona Melgar. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe y lo escuchamos. Buenos días, señor presidente y respetables miembros del Tribunal Electoral. La resolución 458-2026 del Jurado Electoral Especial de Guaitará, materia de impugnación, por el cual se excluye al ciudadano Silver Salomón Castro Manrique por un error involuntario del personero al momento de digitar la declaración jurada de hoja de vida del candidato en el sistema Declara Más del Jurado Nacional de Elecciones. Señor presidente, en la hoja de vida física de fecha cierta, con huella dactilar y firmada por el candidato,
que fue recepcionado por el personero titular de la organización política, sí está declarado la sentencia firme que ostenta el candidato, el mismo que ha sido reconocida por el personero en su declaración jurada personal en cuanto a su recepción y al error involuntario de digitación. Lamentablemente, el personero no subió al sistema la información completa de la hoja de vida del candidato, conforme a los medios probatorios que se adjuntó en la apelación. Motivo por el cual es importante expresarse que el acto subsiste, aunque el documento se declare nulo, artículo 225 del Código Civil, porque el candidato sí declaró la sentencia penal en su hoja de vida, siendo una eventualidad que no haya subido al sistema en forma completa por un acto externo a la voluntad del candidato. Por tanto, respetuosamente solicitamos que se proceda a la anotación marginal del antecedente penal en la hoja de vida del candidato. Señores magistrados, bajo esa premisa y del criterio que viene optando el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, como lo precisa sobre la edad de la cota de jóvenes respecto a lo que señalaba la norma reglamentaria, rogamos al respetable Tribunal Electoral que en el presente caso sui generis se aplique el criterio de razonabilidad y proporcionalidad en virtud a los argumentos precedentemente expresados. En resumen, no existe omisión de información por parte del candidato. Por ello, en la presente causa debe imperar el derecho constitucional a la participación política, así como el principio de verdad material y el test de proporcionalidad. Asimismo, tener en cuenta que se trata de un candidato de un distrito de serranía donde no cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para verificar en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones respecto a su hoja de vida, la información que registró el personero legal en el sistema Declara Más del Jurado Nacional de Elecciones. Consideraciones por las cuales respetuosamente solicitamos al honorable Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declare fundamental. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Presidente, por favor, una pregunta. Adelante, doctor González. Gracias. Buenos días para el abogado y todos los asistentes. Usted dijo que el documento firmado por el candidato con su huella, etcétera, contaba con fecha cierta. ¿En qué se basa para firmar esto último? Audio, por favor. Su audio, doctor, ábralo. Que el candidato presentó su hoja de vida en original y en físico al personero. Fue recepcionado antes de la inscripción dentro del plazo que establece el reglamento. Lo que ocurrió aquí... Sostiene entonces que porque el personero firmó la recepción, eso le da fecha cierta. Por supuesto, porque sí entregó la información completa. Lo que ocurrió es que el personero, al momento de digitalizar... Ni afirmar ni negar. Lo que quería saber es que para usted la firma el personero de recepción le da fecha cierta. Por supuesto, porque sí cumplió con expresar su declaración de estudio real y formal. Gracias. Listo, gracias. Muchas gracias, doctores. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 12, expediente 32.463-2026. Apelación formulada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución 385-2026 del Jurado Electoral Especial de Huari, que declaró la exclusión de Clemente Zacarías Vega Díaz en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de San Marcos. Por la organización política apelante participa el abogado Víctor Alberto Noriega Varías. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenos días, señor presidente, a todos los miembros de este ilustre colegiado. Vamos a pedir en esta pretensión, hemos interpuesto recursos para que se revoque la resolución apelada, en este caso, la resolución 385-2026. Señor magistrado, debido al corto tiempo, vamos a ser sumamente concisos, señalando en primer término los fundamentos de hecho que fundamentan el presente recurso. Sea en este caso, puntualmente, señor magistrado, el candidato a la alcaldía, señor Clemente Zacarías Vega,
ha sido excluido por no haber consignado en su declaración de hoja de vida jurada una sentencia con reserva de fallo condenatorio cuyo régimen de prueba ha sido ya declarado como no pronunciado, lo cual vamos a explayar. En el expediente 699-2019, JRP 04, señor magistrado, el jurado electoral de Huari, pues ha determinado la máxima sanción, que es la expulsión del candidato, al encontrar en su declaración jurada de hoja de vida, es importante ello, ha declarado otras sentencias que han tenido pues, en su haber, pero únicamente de manera, digamos, involuntaria, ha omitido, y en realidad sostenemos que el candidato no tenía la obligación expresa o legal de declarar esta sentencia. ¿Por qué, señor magistrado? Porque conforme a los medios probatorios que obran en autos, que son las copias que hemos obtenido con el breve tiempo, pero esto se puede verificar perfectamente en los módulos penales correspondientes, el candidato, pues, en este proceso 699-2019 ha sido condenado en su oportunidad en el año 2022 a una reserva de fallo condenatorio sujeto a un periodo de prueba de 1 año. Ello, pues, hemos sustentado con los medios probatorios correspondientes, que son las copias ya señaladas, donde, entre otros, se puede verificar, por ejemplo, en la resolución número 3, que consigna el nombre de la agraviada, ¿no? En la número 4, pues, declara consentida la rehabilitación y dispone el archivo del cuaderno de ejecución. El oficio número 699-2019, número 3, se ordena anular el registro de reserva de fallo condenatorio, y la certificado judicial de antecedentes penales, pues también cancela los registros antecedentes penales del candidato. Señor magistrado, lo que tenemos en este proceso es que el candidato ha pasado por un periodo de prueba que ha cumplido, así lo ordena claramente la resolución número 2, que declara extinguido el régimen de prueba, y por tanto el fallo con reserva condenatoria se tiene como no pronunciado. Este fundamento es suficiente para que el candidato no tenga la obligación legal de consignar esta sentencia en su declaración jurada de hoja de vida, cuanto se tiene el proceso, incluso el juzgamiento, como no efectuado. Así se ha determinado en reiterada jurisprudencia, y solamente citaré un reciente fallo que ha pronunciado su ilustre colegiado, el expediente 2669-2026, donde se privilegia el derecho constitucional y fundamental que obra en la Carta Magna, que es el derecho a la participación política. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 13, expediente 32.760-2026. Apelación formulada por Rubén Zenón Guamaní Palomino contra la resolución número 490-2026 del Jurado Electoral Especial de Cangallo, que declaró infundada la tacha contra Teófilo Yantoy Calle, candidato para la Municipalidad Distrital de Carapo por la organización política Podemos Perú. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. Por la organización política participa el abogado Julio César Silva Meneses. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Gracias, señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En el presente caso, el ciudadano que ha presentado la tacha apeló la resolución del Jurado Electoral Especial de Cangallo, que declaró infundada la tacha contra nuestro defendido, don Teófilo Yantoy. Nosotros venimos a exponer las razones por las cuales se debe rechazar este medio impugnatorio. Aquí el cuestionamiento contra el candidato es bastante concreto. Se cuestiona que el señor Yantoy no declaró en la sección 6 de la hoja de vida un auto final emitido en un proceso único de ejecución sobre obligación de dar suma de dinero, en donde el candidato fue demandado en su condición de aval. Sin embargo, lo que queremos resaltar es que el pedido o pretensión del tachante, esto es, que por ese hecho, esa omisión, se excluye al candidato, ese pedido no tiene fundamento normativo. En efecto, en el año 2024, concretamente en junio del 2024, se publica la ley 32058, que modificó la ley de organizaciones políticas y señaló que en lo que se refiere a omisión de información en la hoja de vida, únicamente se puede excluir a un candidato cuando no ha declarado una sentencia condenatoria firme por delito doloso. En el presente caso, como hemos indicado, ha quedado claramente establecido que no se trató de una omisión de declarar una sentencia penal, sino un auto final en un proceso civil. Por tanto, la decisión del Jurado Electoral Especial de Cangallo fue conforme a ley, y siendo ello así, solicitamos que se declare infundada la apelación. Muchas gracias, he concluido. Gracias, doctor. Señor magistrado, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 14, expediente 32.133-2026.
Apelación formulada por Víctor Hugo de los Heros Río Frío contra la resolución número 796-2026 del Jurado Electoral Especial de Tacna, que declaró infundada la tacha formulada contra la candidatura de Juan Pedro Paria Gallegos al cargo de alcalde para la Municipalidad Distrital de Ilabaya por la organización política Partido Político Perú Primero. Por la parte apelante participa el abogado Cristian Alfredo Bedón Quillas. Por la organización política participa el abogado Abdiel Jonan Pérez Clotet. Adelante, doctor Bedón, 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Con su venia, señores miembros de este Tribunal Electoral. En efecto, nosotros venimos vía recurso de apelación en contra de la resolución 796-2026, solicitando que se revoque la resolución impugnada y se declare fundada la tacha y se disponga la exclusión del candidato en mención. Esta apelación tiene en concreto 5 agravios muy puntuales, lo cual lo voy a resumir de la siguiente forma. El Jurado Electoral Especial de Tacna consideramos que incurre en un error al momento de analizar el presente caso de exclusión, al señalar en primer lugar una posibilidad abierta con respecto al artículo 35 del reglamento de inscripción, donde las tachas reconocen expresamente donde se ven infracciones constitucional o electoral. Entonces, acá se está analizando un caso de exclusión por infracción a la neutralidad electoral y principios constitucionales, señores magistrados. Sin embargo, si ustedes revisan dicha resolución en sus fundamentos 5.4 y 5.5, señala que esto únicamente se limita a lo establecido en el artículo 41 del reglamento. Nosotros consideramos eso un error y una interpretación restrictiva, toda vez que ya el Nacional Electoral señala en su resolución 148-2016 la posibilidad de ver tachas frente a denuncias de incumplimiento de normas de democracia interna. Entonces, frente a esta situación, señores miembros de este tribunal, existen elementos probatorios, fotografías, donde había publicidad por parte de este candidato para la postulación como alcalde del distrito de Ilabaya. Eso no la valora correctamente el Jurado Electoral Especial de Tacna. Asimismo, tampoco ha valorado lo establecido en el artículo 33 del reglamento, donde el artículo 33 señala dos posibles alternativas para la exclusión de esta infracción de neutralidad. Solo valoró el ítem A y no valoró el ítem B. Esto teniendo en cuenta sobre todo de que para la violación de la neutralidad no es necesario necesariamente un financiamiento directo, la prueba de financiamiento. Simplemente basta con evidenciar el aprovechamiento indebido del cargo para influir en el voto. Todo esto, señores magistrados, lo concluye de esta forma y es que pedimos a este Tribunal Supremo que declare fundado el recurso de apelación y revoque la resolución venida en grado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor Pérez, 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Su audio, por favor. Estimados miembros del Pleno, me presento ante ustedes para solicitar que se declare infundado este recurso de apelación, ya que la persona a la cual se le pretende excluir ha cumplido con todos los requisitos de ley en el proceso de inscripción en la resolución 848-2025 del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, la persona no se encuentra dentro de las causales del artículo 41 de dicha resolución, no tiene condena consentida, no tiene pena de inhabilitación y tampoco contiene ninguna inhabilitación que le permita ejercer su derecho pasivo al sufragio. Entonces, a partir de esto, dicha apelación pretende servir como una especie de caja de desastre, de meter absolutamente todo lo que no se refiere a la exclusión, simplemente un banner colocado en un predio privado, donde la autoridad no hace desvío de recursos públicos, no invoca su condición de autoridad. Tampoco el funcionario hace, digamos, prevalecer su condición de regidor para llamar al voto. Y tampoco existe ningún informe técnico de fiscalización que declare que el candidato ha infringido la neutralidad, ¿no? Pretender recortar el derecho de participación política de un candidato simplemente porque es regidor y tiene un banner en un predio privado que ni siquiera se ha hecho cuenta de que la persona lo ha financiado, lo ha colocado o ha sido un aporte de campaña y no hay ningún, como había mencionado anteriormente, ningún informe de fiscalización al respecto, ¿no?
en la resolución del jurado electoral especial hacen traslado a los fiscalizadores para que analicen si existe algún vicio de neutralidad, que en lo cual aquí no se da. Es por lo tanto que yo solicito a usted pueda declarar infundado el recurso de apelación. Muchas gracias. Gracias, doctores. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 15, expediente 33.303-2026. Apelación formulada por la organización política Podemos Perú contra la resolución 425-2026 del Jurado Electoral Especial de Camaná, que declaró fundada la tacha interpuesta por Rafael Hilario Torres Riveros en contra de William Dávila Alvarado Sánchez, candidato a regidor para el Consejo Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel. Por la organización política apelante participa el abogado Miguel Pérez Arroyo. El señor Rafael Hilario Torres Riveros no ha registrado abogado para la vista. Adelante, doctor Pérez, 3 minutos para su informe, le escuchamos. Sí, con su venia, señor presidente, y saludando a este dignísimo e ilustrísimo tribunal, o Jurado Nacional de Elecciones, perdón. 3 instituciones, señor, están en juego en esta apelación. El primero es el principio de integralidad, el segundo es el principio de legalidad, conexo con el de tipicidad y de taxatividad, y desde luego la sanción de exclusión a la cual ha sido sometido mi patrocinado. Mi patrocinado, señor, fue excluido por una causal, la causal de la 23.3.5, es decir, no haber consignado en su hoja de vida una sentencia y que la ley además dice que debe ser firme. Sin embargo, en el numeral 9 de la declaración jurada de vida, lo que se observa es que mi patrocinado sí consigna esa información, consigna la información de una casación que ha sido admitida y concedida por la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, el hecho generador de la exclusión de la 43.1 del reglamento, que es el hecho de no haber consignado una sentencia firme, obviamente carece de sentido y no tiene ningún valor, porque, para empezar, esa información sí fue consignada en el apartado número 9 de la declaración jurada, y lo que dice el 23.3.5 de la ley es que tiene que ser firme la sentencia. Si no hay sentencia firme, por tanto, no hay factor generador de la exclusión y desde luego esa exclusión es ilegal. Bajo esta lógica, señor, lo que se tiene que tener en claro es que bajo el principio de integralidad es esta información que supuestamente habilitaba al Jurado Nacional, al Jurado Especial de Elecciones, que es el principio que informa el hecho de la transparencia de la información y el derecho al voto informado por parte de quienes lo van a elegir. Obviamente está superado ampliamente, porque este principio de integralidad dice claramente que cualquier información que nos lleva a la información que supuestamente se omitió, que no se omitió tampoco, obviamente da clara cuenta a que esta información sí fue consignada en la hoja de vida de mi patrocinado. Hay que resumir finalmente que esta casación ha sido admitida, está considerada, por tanto hay una controversia todavía en la Corte Suprema que todavía no ha sido resuelta, por tanto no es una sentencia firme, que es lo que precisamente exige la 23.3.5 de la ley electoral. En este sentido, señor, la pretensión nuestra es que se declare fundada nuestra apelación, revocándose la de primera instancia. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 16, expediente 33.018-2026. Apelación formulada por la organización política Podemos Perú contra la resolución 496-2026 del Jurado Electoral Especial de Cangallo, que declaró fundada la tacha interpuesta por Rúa Medrano Zucker en contra de Mario Mendoza Machaca, candidato a alcalde del Consejo Distrital de Chuschi. Por la parte apelante participa el abogado Julio César Silva Meneses. El señor Rúa Medrano Zucker no ha registrado abogado para la vista. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Le escuchamos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Igualmente en esta causa venimos a sustentar los argumentos por los cuales debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por quien ha presentado que se rechace esta tacha presentada en contra de nuestro defendido, el señor Mario Mendoza. El cuestionamiento es bastante concreto. El tachante señala que el señor Mendoza aparecía como afiliado a Alianza para el Progreso y que al postular como candidato designado por Podemos debía contar con autorización de APP para poder postular
por Podemos. Sin embargo, hay una precisión fundamental. El señor Mendoza fue afiliado indebidamente por Alianza para el Progreso. El señor Mendoza nunca reconoció haber manifestado válida y voluntariamente su voluntad de afiliarse a APP. Por ello, cuando tomó conocimiento de que aparecía como afiliado de APP, el 29 de abril del 2026 presentó al ROP una solicitud de afiliación indebida, precisamente cuestionando la validez de esa afiliación. A su solicitud adjuntó el anexo correspondiente con firma legalizada notarialmente y además una pericia grafotécnica que concluía que la firma que aparecía en dicha ficha no le correspondía. El ROP tramitó esta afiliación indebida, le corrió traslado a APP y APP en su respuesta que obra en el expediente, además porque ROP ha enviado todo el expediente administrativo, APP en su respuesta ni siquiera adjuntó la ficha de afiliación del señor Mendoza que se supone debe tener en su poder. Finalmente, el ROP, conforme a los criterios establecidos por el Pleno, declaró procedente la afiliación indebida y por eso borró completamente del historial del señor Mendoza esta afiliación a APP. Entonces, queda totalmente claro que el señor Mendoza nunca tuvo afiliación válida a APP. Por tanto, al estar libre de afiliación, en el mes de junio se presentó válidamente como candidato designado por el partido Podemos y esto también permite aclarar lo siguiente: el señor Mendoza no participó de las primarias, sino recién se le incluyó como candidato designado en junio y estando libre de afiliación entonces no tenía por qué exigírsele presentar una autorización. En conclusión, el jurado electoral de Cangallo se equivocó, uno, al considerar que el señor Mendoza tuvo una afiliación válida a APP cuando no fue así. Y dos, se equivoca, por tanto, al exigirle esta autorización a una persona que el mismo ROP ha señalado que no tuvo afiliación válida. Por esas consideraciones solicitamos que se ampare el recurso de apelación que hemos interpuesto y se revoque la resolución impugnada y se declare infundada la tacha. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Doctor Silva, su patrocinado está cuando postuló o se presentó con la lista, estaba un afiliado a otra organización política y no tenía autorización para participar, ¿correcto? Señor presidente, mi patrocinado se presentó como candidato designado. Los candidatos designados fueron recién presentados al momento de la inscripción en el Por mes de eso, junio. al momento de la inscripción, ¿tenía o no tenía la autorización? No tenía, porque la Estaba solicitud o el esa trámite de fila. afiliación indebida se presentó en abril del 2026. ¿En qué estado está ese proceso? Conforme lo ha informado el ROP, se declaró procedente la solicitud de afiliación indebida incluso en abril o en mayo, no lo especifica, pero a junio ya tenía esa condición o ya no figuraba en su registro de afiliaciones esa afiliación indebida a APP. Verificaremos eso, doctor. Efecto resolver. La causa queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 17, expediente 30.119-2026. Apelación formulada por Ibis Guadalupe Uchiñagua Cainari contra la resolución 239-2026 del Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, que declaró infundada la tacha interpuesta contra Hugo Araujo del Águila, candidato a alcalde para el Consejo Provincial de Alto Amazonas por la organización política Alianza para el Progreso. El abogado de la parte apelante no se ha conectado. Por la organización política Alianza para el Progreso participa el abogado Marcelo Ruiz Vela. Adelante, doctor Ruiz, 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Buenos días, señor presidente, y a todos los miembros de este honorable pleno. Vengo en representación de la organización política Alianza para el Progreso y del candidato Hugo Araujo del Águila, con la finalidad de solicitar que se declare infundada el recurso de apelación y se confirme la resolución número 239-2026 emitido por el mencionado Jurado Electoral Especial. Consideramos nosotros desde nuestra posición, señor magistrado, que dicha resolución aplicó correctamente el principio de taxatividad y la interpretación restrictiva que rige toda limitación de derechos políticos fundamentales. La tacha, señor magistrado, versa sobre una sanción administrativa que ostentaba mi patrocinado Hugo Araujo, emitido por el órgano sancionador de la Contraloría General de la República, confirmada mediante resolución 22-2019 de fecha 30 de enero del 2019, a través de lo cual se lo sanciona por 5 años
de inhabilitación administrativa para el ejercicio público. Sin embargo, señor magistrado, desde la fecha de confirmación 30 de enero del 2019 hasta la fecha, dicho plazo ya vencido. Sin perjuicio de ello, señor magistrado, las sanciones administrativas ya han sido materia de múltiples pronunciamientos y uno de ellos radica en el expediente número 20-2015, proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, en el que establece claramente que las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República no restringen bajo ningún supuesto el sufragio activo ni el pasivo. Esa es la regla que el jurado electoral aplicó en reiterados pronunciamientos, señor magistrado. Por lo tanto, al no tener mi patrocinado ningún impedimento legal previsto por el artículo 33 de la Constitución, solicito y reitero que se declare infundado el recurso de apelación. En el otro extremo de la apelación, señor magistrado, se menciona que mi patrocinado ha omitido consignar una sentencia por pensión alimenticia. En ese proceso, señor magistrado, cabe precisar que mi patrocinado fue el demandante y no el demandado. Por lo tanto, pero sin embargo, la sentencia de alimentos no declarada en el rubro 4, ¿no? Y ha sido materia de modificación por la ley 32058, que reformó el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas. Y hoy, la omisión de sentencias de esa naturaleza no acarrea ni exclusión ni tacha, únicamente da lugar a un proceso administrativo sancionador. Sí. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Ruiz, ya terminó su tiempo. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Ruiz, su patrocinado está inhabilitado, entiendo yo, por una infracción funcionalmente por Contraloría, ¿correcto? Es correcto, señor magistrado. Esa es una resolución del Tribunal de Contraloría, ya entiendo yo que está cuestionada ante un procedimiento contencioso administrativo. Mi defendido ha iniciado un proceso, naturalmente, señor magistrado, que aún está en giro. Está en giro. ¿Por qué omisión fue excluido? ¿Por qué omisión fue inhabilitado, mejor dicho? ¿Por qué infracción? Bueno, se ha desempeñado como funcionario, ingeniero de obras, y en virtud de un informe emitido es que se aperturó un proceso administrativo por el desempeño de su función en la gerencia de obras. Ah, ya. De acuerdo, doctor. Verificaremos eso. A causa queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 18. Expediente 29.498-2026. Apelación formulada por Óscar Benicio Díaz Vargas contra la resolución 375-2026 del Jurado Electoral Especial de Chota, que declaró improcedente la tacha interpuesta contra Óscar Paico Chávez, candidato a alcalde para el Consejo Distrital de Nienabamba por el partido político Perú Primero. Por derecho propio participa el abogado Óscar Benicio Díaz Vargas. La organización política Partido Político Perú Primero no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, muy buenos días. Bien, revocar la resolución 00375-2026-JEE-CHTA/JNE. Declarar fundada la tacha y excluir al candidato. Conceder beneficio de justicia gratuita. Sobre la prueba del contrato del candidato, nació en Santa Cruz, no en Nienabamba, de acuerdo a su declaración jurada hoja de vida del candidato. Fue declarado golondrino el año 2025 por reniego con y Jurado Nacional de Elecciones y fue retirado del padrón electoral en las elecciones complementarias. No sufragó en las elecciones complementarias 2024. Tiene una multa número 63S80-111-838. En su declaración jurada hoja de vida, no declara bienes en el distrito Nienabamba, actualmente como candidato.
En su declaración jurada de hoja de vida tampoco dice, no tengo información por declarar en experiencia laboral. Ha presentado contrato simulado de fecha 28 del 12 del 2022. Pero ese es simulado. Suscrito entre miembros de la misma lista. Vendedor Aníbal Sánchez Castillo es el regidor número 2 de la misma lista en la cual postula. No está declarado en su declaración jurada de hoja de vida de candidato. Carece de fecha cierta porque no está inscrito también en SUNAR y no lo declaró en su propia declaración jurada de hoja de vida. Además, el valor es irrisorio. La resolución 0345-2014, el jurado JNE, contratos simulados entre miembros de una misma lista no acreditan domicilio. Además, es de conocimiento público que el candidato en mención no declaró una sentencia penal firme en su declaración jurada hoja de vida de candidato, de acuerdo con el reglamento y resoluciones aplicables a estas elecciones municipales del Jurado Nacional de Elecciones, no cumple, pues, para ser candidato. Además, sobre el error del Jurado Electoral Especial de Chota, con la resolución 00344-2026-JE-CHTA-JNE, admite la tacha con fecha, nos declara inadmisible la tacha, perdón, con fecha 10 del 7, declarando día hábil. Pero, ¿qué pasa? Se contradice con la resolución 00375-2026-JE-CHTA/JN del 19 del 7 del 2026 notificado, declarando improcedente, en la cual ya alude que es día calendario. Pero en todos los casos, el primer escrito de subsanación fue el 11 del 7 del 2026 dentro del plazo hábil. Error material de la resolución 00375 dice 11 de junio, debía decir 11 de julio. Errores del jurado electoral especial, pues cambió día hábil por día calendario. Ignoró el primer escrito de subsanación, 11 del 7. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Díaz, usted indica que su escrito fue presentado dentro del plazo, entiendo yo. ¿Cómo acreditado? ¿Tiene algún cargo físico? ¿Lo presentó por mesa de parte física o algún otro sistema acreditado ese punto? Porque lo que entiendo aparece que es extemporáneo su recurso, su subsanación. Su audio, por favor. Su audio, ábralo, doctor Díaz. Ya, ahora sí, correcto. Se había bloqueado. Señores magistrados, he presentado lo que es pantallazo. Es más, vencía el 13 y yo le he presentado el 11 y una rectificación el día 12 del 7. Entonces está dentro del plazo. Entonces son simplemente errores así por la brevedad del jurado especial, ¿no? Entonces no hay, como se dice en ese aspecto, por qué tanto dar alusión, porque se ha presentado dentro del plazo, ellos mismos, el jurado especial de Chota, lo ha dicho en la misma resolución, que es un día hábil, pero se contradice en la resolución 375 por un día ya calendario, ¿no? Entonces, en sí, nos notificó dándonos un día hábil y vencí el 13, pero esto se subsanó el día 11 y el día 12 se rectificó y se ha presentado pantallazo al respecto en la apelación. De acuerdo, Entonces, frente doctor, a ellos, verificaremos lo que usted indica, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 19, expediente 27.955-2026. Apelación formulada por Lander Escobedo Torres contra la resolución 880-2026 del Jurado Electoral Especial de Maynas, que declaró infundada la tacha interpuesta contra Chico Reyer Jr. Macedo Pinedo, candidato a regidor para el Consejo Provincial de Maynas por el Partido Democrático Somos Perú. La abogada de la parte apelante no se ha conectado. Por el Partido Democrático Somos Perú participa el abogado Adolfo José Monsalve Flores. Adelante, doctor, 3 minutos para su informe, le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Pleno. En esta oportunidad venimos a solicitar que se declare infundada la apelación interpuesta y se confirme la resolución en materia de impugnación. Acá, precisamente, pretende el tachador sustentar su tacha en un supuesto de no haber acreditado el bienio último de residencia en la provincia por la que se postula. Pero, sin embargo, nosotros hemos presentado, tanto en el proceso de inscripción
al momento de la admisión, hemos presentado suficientes medios probatorios que acreditarían la residencia habitual de nuestro candidato en la provincia por la que se está postulando, en este caso la provincia de Maynas. Hemos adjuntado un acta de constatación notarial domiciliaria en la que se acredita con documento de fecha cierta el domicilio de nuestro candidato en la provincia de Maynas, así como también un certificado de morador que han sido ofrecidos por el propio tachante en su escrito de tacha. Sin perjuicio de ello, en la absolución hemos adjuntado documentación amplia y suficiente con la que acreditaríamos el domicilio múltiple de nuestro candidato en lo que se refiere a lo que es la provincia de Maynas. Así, hemos adjuntado la partida de nacimiento del candidato, en la que acreditamos que comparte domicilio con su señora madre en el distrito de San Juan, adscrito a la provincia de Maynas. El mérito probatorio de la copia literal del inmueble, que aparece como propietaria la señora madre de nuestro candidato, con el que acreditamos un domicilio familiar, y diversa documentación que acredita la residencia habitual en los últimos 2 años dentro de lo que es la provincia de Maynas, por la que se está postulando como regidor. En ese sentido, señor, solicitamos que se confirme la resolución impugnada, desestimándose la apelación por cuanto se ha acreditado suficientemente y con abundante documentación el domicilio de nuestro candidato en la provincia de Maynas. Gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Presidente, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Para el señor abogado, reiteradamente ha señalado que ha presentado una documentación abundante sobre el domicilio. ¿Cuál es esa documentación? Porque de lo que he escuchado, solo se mencionó un certificado registral a nombre de la señora madre del candidato. ¿Qué otra prueba hay, por favor? Precisamente, en concreto, la partida de nacimientos, enumerando el mérito probatorio de la copia literal, el mérito del certificado domiciliario expedido en marzo del 2025 por un notario, el mérito de la prueba presentada por el tachador, que es la constatación domiciliaria, el certificado de morador que hemos presentado nosotros en su oportunidad al momento de la solicitud de inscripción, el mérito probatorio del acuerdo del Consejo Plenario número 01-2023, en la que el señor está como miembro de la comisión como integrante del Consejo Regional de Loreto, con sede en la ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, el mérito del acuerdo regional 05-2024, el mérito de la sesión de instalación de la Comisión de Fiscalización 2024, con el que acreditamos las labores acá en la ciudad de Iquitos como miembro de la comisión, el mérito de la sesión de instalación de la comisión del 2025 y el acta de compromiso de padre de familia de inicial primaria, que él estaba en su condición de tutor de su sobrino. La constancia de morador, ¿quién les pide? La constancia de morador les pide precisamente el secretario general de Micaela Bastidas, de la Asociación de Pobladores de Micaela Bastidas, que es precisamente donde se... Es una constancia privada, entonces, no es de una autoridad. Sí, pero también tenemos a la par, tenemos 2 constataciones notariales del año 2024, 2025 y 2026, disculpa, 25 y 26. ¿Esos acuerdos de consejos, de comisiones que indican el domicilio del señor? Precisamente, estas comisiones se desarrollan en la sede del Consejo Regional, con sede en la ciudad de Iquitos. ¿Y se reúnen cada cuánto tiempo? Se reúnen semanalmente, señor magistrado. Bueno, vamos a evaluar. Gracias. Gracias, doctores. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 20, expediente 30.325-2026. Apelación formulada por la Organización Política Renovación Popular Perú contra la resolución 386-2026 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres, que declaró fundada en parte la tacha interpuesta por Sharon Vanessa Nieto Silva contra Dionisio Edgar
Lino Noblejas, candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso por la organización política Renovación Popular. Por la organización política Renovación Popular participa el abogado James Walter Magariño Vázquez. Doña Sharon Vanessa Nieto Silva solicitó usar la palabra en forma extemporánea. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Le escuchamos. Muchas gracias. Señores magistrados de este Supremo Tribunal Electoral, comparezco por la organización política Renovación Popular y solicito se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque el extremo impugnado en la resolución 386-2026 emitida por el Jurado Electoral Especial de Cáceres, de la región San Martín, que declara prevista en el artículo 194 de la Constitución y reformándola se le declara infundada la tacha. Señores magistrados, la controversia se resuelve respondiendo una pregunta. El señor Lino Noblejas fue elegido alcalde para el Distrito de Regionales y Municipales 2022. La respuesta jurídica y documental es no. El señor Lino en el 2022 postuló y fue elegido como primer regidor. Ejerció la alcaldía por mandato legal, debido a que la candidatura de quien encabezaba la lista fue declarada improcedente. Sin embargo, ejercer o ser proclamado alcalde mandato legal no equivale al haber postulado alcalde. Señor magistrados, fue Willy Armando Bravo, que resolvió un caso socialmente idéntico. La lista obtuvo la mayor votación y el primer regidor fue proclamado alcalde. En ese caso, el Pleno concluyó que el ciudadano fue elegido regidor y que su proclamación como alcalde por mandato legal no lo comprendía en la prohibición del artículo 194 de la Constitución. Diferente interpretación tiene el Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres, que pretende diferenciar nuestro caso afirmando que el electorado ya tenía conocimiento, sabía quién asumiría la alcaldía, pero esa circunstancia también estuvo presente en el precedente citado, puesto que la exclusión del candidato ocurrió antes de la elección, como es en nuestro caso. Además, una presunción acerca de lo que conocía el electorado no puede modificar el cargo para el cual postuló nuestro patrocinado, en este caso para la alcaldía distrital de Nuevo Progreso. Aceptar esa interpretación, señores magistrados, supondría crear una categoría constitucional inexistente, la del alcalde material. No discutimos que el señor Lino haya ejercido la alcaldía, sostenemos que nunca fue elegido para ese alcalde. Por estas razones, señores magistrados, solicito que se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque el extremo impugnado, se declare infundada la tacha y se disponga la continuación del procedimiento de inscripción de su candidatura del señor Dionisio Lino Noblejas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Presidente, una pregunta, por favor. Sí, adelante, doctor. De lo que se ha entendido en la exposición, el candidato es el alcalde en funciones, que está postulando para alcalde, ¿no? Es así. Y el Jurado Electoral Especial ha declarado fundada la tacha. Ha declarado correcto, claro, correcto. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que él postuló el 2022 como primer regidor. Declararon improcedente al alcalde y finalmente lamentablemente no se puede, no hay conectividad terminó correcta, siendo presidente. proclamado como alcalde. Y Sí, esta vez doctor Magariño, le autorizo un poco bloquear su cámara para poder escucharlo mejor porque se interrumpe su audio. Adelante, lo escuchamos. ¿Puede Muchas responder a la gracias, señor pregunta del presidente. magistrado, Sí, por favor? decía Adelante. que sí, muchas gracias. Voy a responder. El candidato en mención postuló el 2022 como primer regidor. Presidente, no es sin problema. Ya veríamos el expediente, nada, por favor. Alcalde. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Su conectividad no permite escucharlo. Leeremos lo que está dicho en sus argumentos de defensa. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo.
Número 21, expediente 28.864-2026. Apelación formulada por Marce Andrea Rengifo Cárdenas contra la resolución 174-2026 del Jurado Electoral Especial de Requena, que declaró infundada la tacha contra Magno Silva Ocampo y Julio Richard Pérez Ipushima, candidatos a alcalde y regidor, respectivamente, para la Municipalidad Distrital de Emilio San Martín por la organización política Partido Democrático Somos Perú. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. Por el Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Adolfo José Monsalve Flores. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe, le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señor miembro del colegiado. En esta oportunidad venimos a solicitar que se declare infundada la apelación y consecuentemente se confirme la resolución venida en grado. Acá se pretende como un impedimento, una afiliación indebida. Afiliación indebida que nuestro candidato fue solicitada la desafiliación por este concepto el 22/10 de 2025. Conforme se puede apreciar del expediente de desafiliación por afiliación indebida que se ha presentado precisamente en nuestro escrito de absolución. Y acá, obviamente, nuestro candidato, cuando tomó conocimiento de la existencia de la afiliación por una agrupación política en la que nunca se afilió, solicitó ese requerimiento y ante ello fue el Jurado Nacional de Elecciones, el registro de organizaciones políticas, más allá de señalar como una desafiliación, simplemente ha eliminado todo rasgo de afiliación. Ha eliminado todo rasgo de afiliación, todo antecedente en la ficha de afiliación y consecuentemente, válidamente nuestro candidato se ha presentado como candidato designado en este proceso electoral. Cabe señalar que por estas mismas causas ya han sido motivo de pronunciamiento hace una semana, una tacha similar a esta, por estos mismos fundamentos, la misma que según la votación que aparece en el portal de audiencia del Jurado Nacional de Elecciones, ha sido declarada infundada esta apelación. Motivo por el cual solicitamos se confirme la venida en grado, declarándose infundada la apelación. Gracias, doctor. Señor magistrado, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Señor Trujillo, paramos unos 5 minutos y volvemos, por favor. Bien, señor. Se va a reanudar la audiencia de fecha 18 de agosto de 2026 del horario de 9:30 de la mañana. Número 22, expediente 31.799-2026. Apelación formulada por la organización política Acción Popular contra la resolución número 1554-2026 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que declaró fundada la tacha interpuesta por Richard Laime Variano contra Florentino Nina Fernández, candidato a alcalde de la Municipalidad Provincial de Hilo. Por la organización política Acción Popular participa el abogado Jesús Silva Guayanca. El señor Richard Laime Valeriano no ha registrado abogado para la vista. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe, le escuchamos. Muchas gracias, excelentísimo pleno. Esta defensa le solicita a ustedes que revoquen la resolución impugnada y declaren infundada la tacha por lo siguiente. En este caso se ha aplicado el artículo 34A de la Constitución, que establece que si una persona es condenada en primera instancia por delito doloso, se encuentra impedido de participar. ¿Qué es lo que sucede con el señor Nina Fernández? El señor Nina Fernández no tiene una sentencia con la condición de firme. Su sentencia todavía se encuentra en trámite por lo siguiente. El señor ha sido condenado en primera instancia, se ha apelado, él interpuesto recurso de casación, este ha sido denegado y contra ello se ha presentado una queja que se encuentra en trámite en la Corte Suprema y esto es reconocido por la resolución impugnada. ¿Por qué este dato es importante? Porque en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se reconoce que una resolución tiene la condición de firme cuando se han agotado todos los mecanismos y se ha transitado. Si se ha interpuesto una queja, esa queja no le da firmeza a la resolución judicial. Por lo tanto, en la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una condena recién tiene la condición de firme cuando se han agotado todos los recursos previstos en el ordenamiento. Sobre lo segundo, señoría, el artículo 34A, incorporado en el año 2020, ustedes deben hacer una interpretación constitucional de esta norma. Por lo siguiente,
Uno, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a ser elegido solamente puede ser limitado o restringido cuando la condena es firme. Y en el caso del señor Nina Fernández, él no tiene una condena firme. Dos, esta incorporación de reforma afecta los límites materiales de la Constitución, expresamente lo que dice el artículo 32, que ninguna reforma puede disminuir, en este caso, el ámbito de protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué se disminuye el ámbito de protección del derecho a la presunción de inocencia y el derecho a ser elegido? Porque justamente ante la inexistencia de una condena firme, se permite que una persona pueda ser excluida con condena en primera instancia. Por lo tanto, este pleno debe hacer una lectura constitucional del artículo 34A conforme al derecho a la presunción de inocencia y al derecho a ser elegido y determinar que solamente cuando existe una sentencia firme, ahí sí existe el impedimento. Y en este caso no se presenta el impedimento porque la condena no es firme, mi patrocinado no tenía la obligación de declarar porque esta surge cuando la condena es firme y todavía se encuentra en trámite el recurso de queja ante la Corte Suprema. Y finalmente, señoría, la pena de inhabilitación tampoco tiene la condición de firme porque justamente se encuentra el trámite de queja ante la Corte Suprema. Por lo tanto, no se presenta ninguno de los tres motivos que dice la resolución impugnada para que se declare fundada la tacha, porque hasta la fecha no se ha definido de manera definitiva y firme la situación jurídica de mi patrocinado, porque está en trámite todavía el proceso penal, justamente porque la Corte Suprema no resuelve el recurso de queja por denegatoria del recurso de casación excepcional. Muchas gracias, doctor. Se terminó su tiempo. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 23, expediente 30.381-2026. Apelación formulada por José Manuel Pinto Incia contra la resolución 454-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3, que declaró infundada la tacha contra Henry Hernán Herrera Alemán, candidato al cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos por la organización política Alianza para el Progreso. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. Por la organización política Alianza para el Progreso concurre el abogado José Manuel Villalobos Campana. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Por su intermedio, saludo a los magistrados, a la secretaria, a todos mis colegas. Lástima que la otra parte no se haya presentado para que alegue y defienda su apelación. Brevemente voy a explicar de qué trata el caso para que ustedes puedan luego tomar la mejor decisión. El tachante cuestiona que el candidato alemán no tendría domicilio en Chorrillos. ¿Por qué? Si bien es cierto, el Henry Alemán tiene su DNI en Chorrillos desde febrero del 2024, lo cual lo habilita para ser candidato, porque el documento privilegiado para acreditar el domicilio es el DNI. El tachante lo que alega es que esta persona, el candidato con su esposa, compró una propiedad en San Miguel. Y por lo tanto él alega que como compró una propiedad en San Miguel, él pues no tiene domicilio en Chorrillos, sino que lo tiene en San Miguel. Básicamente esa es, digamos, la hipótesis que trata de probar el tachante, pero requiere que el jurado electoral especial requiera a otras entidades información respecto al domicilio del candidato, lo cual sabemos que en un procedimiento de tacha que es muy célere no hay actividad probatoria. Cuando alguien quiere cuestionar el domicilio que una persona ha acreditado o ha señalado en el DNI, señores magistrados, como ustedes bien lo saben, no es que deben recurrir a una tacha, sino que dentro del proceso electoral hay un procedimiento ante RENIEC que se llama impugnación de domicilio. Ese procedimiento lo puede hacer gratuitamente cualquier ciudadano luego de que se ha publicado el padrón electoral en todos los distritos. Y si alguien tiene la prueba de que alguien ha declarado un domicilio ante RENIEC que no es su domicilio, es decir, que vendría a ser un golondrino, pues tiene que seguir ese procedimiento y en este caso no se ha seguido. El señor Alemán ha tenido que aportar los medios probatorios que el tachante no ha hecho y ha adjuntado los contratos de arrendamiento que tiene desde enero del 2024 en el predio ubicado en Andrómeda 666 Mateline Chorrillos, que es el domicilio que un mes después de haberlo alquilado lo registró en RENIEC. Esos contratos tienen pues las firmas legalizadas
tanto del arrendador como del arrendatario. Por tales circunstancias, está plenamente acreditado el domicilio de mi patrocinado y por el contrario, el tachante no ha aportado los medios probatorios que a él le correspondían aportar para que se pueda declarar fundada su tacha. Por esas consideraciones solicito se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la resolución del jurado electoral especial que declaró infundada la tacha. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor magistrado, ¿alguna pregunta? Presidente, una pregunta, por favor, Adelante, doctor González. para el señor abogado. Esa tacha basada en un contrato de compraventa, entiendo, ¿de qué fecha es ese contrato? No lo aporta, señor magistrado, solo aporta la ficha registral Ah, donde ok. figura el candidato con su esposa como compradores del inmueble. Bueno, Pero ahí el hecho indicará de que haya la comprado fecha, un ¿no? inmueble, el hecho de que haya comprado un inmueble no desvirtúa su domicilio en Chorrillos O sea, no y ha su presentado el asentamiento. contenido de la escritura que podría brindar mayor información. Bueno, está en la ficha registral, doctor, en el expediente la puede revisar. Bueno, ok, ya se verá. Gracias, doctores. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 26, expediente 33.044-2026. Apelación formulada por la organización política Movimiento Regional Victoria Amazonense contra la resolución número 812-2026 del Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, en el extremo que declaró fundada la tacha interpuesta por Jorge Antonio Vilches Mori contra Marlon Túnjar Fernández, candidato al cargo de regidor para el Consejo Distrital de Mariscal Benavides. Por la organización política Victoria Amazonense participa el abogado Hander Iván Rivera Guevara. El señor Jorge Antonio Vilches Mori no ha registrado abogado para la vista. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muy buenos días, señor presidente, miembros del Pleno y los colegas que se encuentran conectados. Voy a pasar directo a los hechos para poder resumir el tiempo. En este caso, señores magistrados, nosotros consideramos que existe un error de interpretación referente al numeral 17.2 del artículo 17 eh, de la resolución número 848-2025 del Jurado Nacional, así como del artículo 14 de la Ley de Elecciones Municipales. Esto respecto a la acreditación que se tiene que tener, en este caso, por parte de la entidad, o bueno, de la organización política, la autorización correspondiente para la participación de un candidato afiliado a su organización en otra organización política. El hecho es bastante simple, señores magistrados. El señor Marlon Tújar Fernández se encontraba afiliado a la organización política Sentimiento Amazonense. Nuestra organización política solicitó su autorización para participar por el distrito de Mariscal Benavides. Sin embargo, al momento que se hizo la solicitud, que se presentó a esta organización política, por error, en la sumilla se consideró la autorización para el distrito de Santa Rosa. En todo el contenido del documento se había solicitado la participación para el distrito de Mariscal Benavides. Sin embargo, por error en la sumilla se colocó el distrito de Santa Rosa, que conllevó que la autorización formal que nos dio la organización política Sentimiento Amazonense figurara como que va a participar nuestro candidato, pero para el distrito de Santa Rosa. Ello ha conllevado a que el Jurado Nacional de Elecciones, perdón, al Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, acepte, declare fundada la tacha, toda vez que considera que la autorización no fue expresa, no dijo expresamente que debía participar por el distrito de Mariscal Benavides. Señores magistrados, consideremos en este caso que este documento es un anexo de la hoja de vida. En la hoja de vida se encontraba estipulado, se encontraba detallado el lugar al que iba a postular el señor Marlon Tújar, que era el distrito de Mariscal Benavides. En todo el contenido, así como en la declaración jurada de participación, también se consideró, y en el resto de documentos todo figuraba el distrito de Mariscal Benavides. Lamentablemente, por este error material que surgió por haber colocado en la sumilla el distrito de Santa Rosa, conllevó a que el Jurado Electoral Especial declare fundada la tacha. Es por ello, señores magistrados, que nosotros solicitamos que se revoque esta resolución del Jurado Electoral Especial de Chachapoyas y se permita la participación en estas elecciones de nuestro candidato, el señor Marlon Tújar. Con eso concluyo. Gracias.
Doctor, señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 27, expediente 31.089-2026. Apelación formulada por Maglais Falcón Paima contra la resolución 936-2026 del Jurado Electoral Especial de Maynas, que declaró infundada la tacha formulada contra Alcides Velas y Fuentes, candidato para la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista por la organización política Alianza para el Progreso. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. Por la organización política Alianza para el Progreso participa la abogada Mayra Roberta Jaque Kulki. La doctora, 3 minutos para su informe. Abra su cámara, por favor. La escuchamos. Señores magistrados del Pleno Jurado Nacional de Elecciones, muy buenos días. Comparezco en representación de Alianza para el Progreso para solicitar la confirmación de la resolución 936-2026 del Jurado Especial de Maynas, que declaró infundada la tacha contra el candidato a la alcaldía del distrito de San Juan Bautista, Alcides Velas y Fuentes. La recurrente fundamenta su apelación en un análisis fragmentado, exigiendo una precisión registral imposible en zonas de asentamientos humanos en proceso de formalización. Ante ello, nuestra postura es clara: el domicilio electoral no se define por formalismos aislados, sino por el centro de vida real. Hemos presentado un bloque probatorio convergente, ¿no? Tenemos entre ellos el certificado RENIEC, las constancias de posesión, los recibos de servicios de luz y agua y crucialmente la partida electrónica P121-02776, que es la partida que demuestra que es el predio donde reside nuestro candidato, que cuenta con una nomenclatura técnica definitiva y es propiedad de su conviviente, ¿no? La conviviente ha adjuntado una declaración jurada con fecha cierta porque tiene firmas legalizadas, con lo que acredita la convivencia con nuestro candidato. La supuesta contradicción señalada por la tachante es en realidad la evolución lógica de un proceso de saneamiento predial a cargo de COFOPRI. Pretende que una variación del lote en un proceso de formalización anule los 2 años de residencia, que es a todas luces una interpretación desproporcionada que vulnera el principio de la verdad material. Ahora, la parte apelante ha adjuntado una carta emitida por COFOPRI, que es como una prueba superviniente, pero esta carta, lejos de perjudicarnos, confirma que la unidad física donde vive el candidato es distinta a las bases de los datos desactualizadas que utiliza la contraparte para confundir este tribunal. Adicional a ello, señalamos que la carga de la prueba le corresponde a quien tacha. La contraparte hasta ahora no ha presentado ni un solo peritaje, informe técnico o indicio que desvirtúe la fe pública de los documentos oficiales presentados por nuestra organización, teniendo en cuenta que las constancias de posesión han sido emitidas por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y la ficha RENIEC, pues por la RENIEC, ¿no? Han intentado construir así una ficción documental basada únicamente en sus afirmaciones subjetivas, omitiendo dolosamente el vínculo de convivencia que acredita el domicilio familiar. Finalmente, es necesario recordar que el domicilio es un concepto fáctico jurídico. La jurisprudencia del tribunal ha sido constante. Debe prevalecer la realidad sobre el formalismo administrativo. El candidato Alcides Velas y Fuentes cuenta con el arraigo, la residencia continua y sobre todo con la voluntad de servir a su distrito, ¿no? Por lo expuesto es que solicitamos al Pleno declarar infundado el recurso de apelación presentado por la ciudadana Maglis Falcón Paima y confirmar la resolución que permite la participación de nuestro candidato. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctora. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 28, expediente 32.223-2026. Apelación formulada por Paulo César Alvarado Flores contra la resolución 418-2026 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres, que declaró infundada la tacha formulada contra Berenice Martínez Ruiz, candidato al cargo de regidora del Consejo Distrital de Nuevo Progreso por el partido político Perú Primero. Por la parte apelante no se ha conectado su abogado. Por la organización política Partido Político Perú Primero participa el abogado Octavio Manuel Alvarado Angulo. Adelante, doctor. 3 minutos para tu informe. Lo escuchamos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Solicito que se confirme la resolución del Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres, toda vez que la autorización cuestionada fue emitida por el órgano estatutariamente competente, y así consta en el registro de organizaciones políticas. Como primer argumento, la competencia es de la presidencia por mandato estatutario inscrito. El artículo 30, numeral 30.10 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos Municipales,
aprobada por resolución 848-2025-JNE, exige que la autorización sea suscrita por el órgano competente que señale el estatuto o norma interna. El estatuto del Movimiento Unión Regional, inscrito al Registro de Organizaciones Políticas y vigente desde enero del 2026, lo señala con claridad. Su artículo 18 confiere al presidente la representación legal del movimiento ante las autoridades electorales, incluido este Supremo Tribunal. Su artículo 19, literal B, lo faculta a dictar actos de dirección de cumplimiento obligatorio. Sus artículos 19, literal E y 43 le atribuyen la designación de candidatos y su artículo 56 le confiere competencia exclusiva para constituir alianzas electorales. Por lo tanto, quien puede comprometer al movimiento en una alianza, con mayor razón puede autorizar a una afiliada a postular donde su organización no presenta lista. Segundo argumento. El órgano que invoca el apelante no existe. El apelante reclama la intervención de un tribunal electoral regional. Ese órgano no existe en el estatuto. El órgano electoral es el Comité Regional Electoral, cuyas funciones en su artículo 36 se circunscriben a la democracia interna, comicios internos, padrón, tachas internas y proclamación de resultados. Ninguna comprende autorizar a un afiliado a postular por otra organización. El segundo requisito del artículo 18 de la Ley de Organizaciones Políticas también está acreditado y consentido. El artículo 18 exige que la organización política que emite la autorización no presente candidato en la respectiva circunscripción. El jurado electoral especial ha acreditado que Unión Regional no presentó lista en Nuevo Progreso, en el distrito de Nuevo Progreso. Tiene defectos de fundamentación porque no confronta los fundamentos 319.8 al 319.11 y se limita a reiterar la tacha, incumpliendo el artículo 43.2 del reglamento, que exige precisar el error de derecho bajo sanción de improcedencia. Por lo expuesto, señores magistrados, solicito confirmar la resolución recurrida en el extremo que declara infundada la tacha contra Berenice Martínez Ruiz. Gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 29, expediente 30.279-2026. Apelación formulada por Juan Carlos Aro Fernández contra la resolución número 300-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1, que declaró infundada la tacha formulada contra Juan Ladislao Espinosa Ortiz, candidato a alcalde para el Consejo Distrital de Caraballo por el partido político Alianza para el Progreso. La parte apelante ha solicitado la palabra en forma extemporánea. Por el partido político Alianza para el Progreso participa el abogado Julio César Silva Meneses. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, venimos a exponer los argumentos por los cuales consideramos que el Pleno debe rechazar el recurso de apelación y confirmar la resolución que declaró infundada la tacha. El cuestionamiento contra el candidato, el señor Ladi Espinosa, es bastante concreto. Tanto la tacha como la apelación cuestionan que el anexo 1, referido a la declaración del candidato de no ser deudor de reparaciones civiles, no se corresponde a la verdad. Sin embargo, una primera observación es que el impedimento referido a reparaciones civiles lo encontramos en la Ley de Elecciones Municipales y el artículo 8.1, inciso F de este cuerpo normativo dice textualmente lo siguiente: no pueden ser candidatos los deudores de reparaciones civiles inscritos en el registro de deudores de reparaciones civiles, REDERECI. Y remitiéndonos al texto de esta norma, ha quedado sobradamente acreditado que mi defendido, el candidato, el señor Ladi Espinosa, no está inscrito en el REDERECI. Por tanto, no se configura ningún impedimento para postular. Aunado a ello, señores magistrados, debe quedar claro que el señor Ladi Espinosa nunca ocultó sus sentencias penales. Las dos sentencias que corresponden a procesos de los años 2007 y 2011 fueron expresamente declaradas en la hoja de vida. Asimismo, el tachante no ha podido, como por cierto era su obligación, como lo dice el mismo reglamento, aportar medios probatorios que acrediten que estas reparaciones civiles continúan pendientes. No hay requerimiento de pago, no hay resolución judicial que demuestre ello. Y si con eso no fuera suficiente, señores magistrados, el candidato sí ha presentado las resoluciones judiciales de rehabilitación de ambos procesos. El auto del 4 de noviembre del 2013
del segundo juzgado penal de Caraballo, que resolvió rehabilitarlo en el expediente 301-2007, y la resolución del 10 de agosto del 2020, que resolvió rehabilitarlo en el expediente del juzgado liquidador de Caraballo del expediente 5769-2011. Es decir, está acreditado que el señor Espinosa está rehabilitado de ambas condenas. Por tanto, señores magistrados, en este expediente no se ha demostrado falsedad alguna. Tenemos un candidato que sí declaró sus sentencias, está acreditado que el candidato no figura en el rederesi y finalmente no existe resolución judicial, reitero, que acredite que estas reparaciones civiles continúan pendientes y por el contrario, el mismo candidato ha presentado las resoluciones judiciales de rehabilitación. Por estas razones solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación y finalmente el ciudadano que ha presentado la tacha ha adjuntado, ha hecho referencia a dos resoluciones, pero que no resultan pertinentes porque están referidas a otro tipo de casos, están referidas a casos donde se analiza el impedimento para postular, que no es el caso presente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Adelante, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 30, expediente 30.731-2026. Apelación presentada por el personero legal del Partido Democrático Somos Perú contra la resolución 267-2026 del Jurado Electoral Especial de Ucayali, que declaró fundada la tacha en contra de Max Ángel Vélez Ruiz, candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de Padre Márquez. Por el Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Adolfo José Monsalve Flores. El señor John Anderson Sánchez Juape no ha registrado abogado para la vista. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. En esta oportunidad venimos a solicitar que se declare fundada nuestra apelación y consecuentemente se revoque la resolución venida en grado que declara fundada la tacha contra nuestro candidato. Nuestra solicitud se sustenta. La tacha se ha planteado en la medida que se acusa a mi candidato no haber tenido la sentencia, tener una sentencia vigente. En el expediente número 2369-2024, expediente que nosotros hemos cumplido con declarar en la declaración jurada de hoja de vida. Al respecto, debemos señalar que al momento en que se presentó la solicitud de inscripción, nuestro cliente, mi cliente Max, ya tenía todos los presupuestos de la pena cumplida. Tal es el caso que para efectos de la emisión de la resolución de rehabilitación que en su oportunidad fue emitida mediante resolución número 7 del 5 de junio de 2026, se tiene a la vista el reporte de medidas coercitivas, cuyo último registro es el 1/6/2026. Consecuentemente, mi cliente ya se encontraba con la pena cumplida. Había cumplido con los parámetros de la sentencia. Tan cierto es que posteriormente sale un informe, ante denuncia de la prensa, sale un informe dando cuenta de determinadas supuestas irregularidades que mediante resolución número 10 se vuelve a emitir, se declara la nulidad de la resolución número 7. Empero, mediante resolución que vuelve a declararse la rehabilitación de mi cliente con fecha 16 de julio del 2026, se tiene también en cuenta los mismos parámetros que han tenido en consideración en su oportunidad. Esto es el reporte de medidas correctivas del 16 de julio, que hemos adjuntado a nuestro recurso de apelación, en el que da cuenta efectivamente que el último registro que se tuvo en consideración para efecto de tener la pena cumplida ha sido el registro del 1 de junio de 2026. Consecuentemente, mi cliente se ha presentado al proceso electoral con pena cumplida y consecuentemente debería ampararse nuestro recurso de apelación interpuesto en autos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 33, expediente 33.270-2026. Apelación presentada por Jaime Ochoa Namuche contra la resolución 838-2026 del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, que declaró fundada en parte la tacha presentada contra la lista de candidatos para el gobierno regional de Cajamarca por la organización política Partido Político Perú Primero.
Por el apelante concurre el abogado Miguel Emiliano Salinas Cayupe. La organización política Partido Político Perú Primero no ha registrado abogado para la vista. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Señor presidente, señores miembros del jurado, muy buenos días. Nos encontramos solicitando se confirme el extremo que declara fundada la tacha contra el candidato Norville Eli Alvarado Olano y se pronuncien expresamente, por cuanto la resolución de primera instancia no lo hace, respecto a la improcedencia de la inscripción de la lista de candidatos regionales del partido político Perú Primero por incumplimiento de la cuota de comunidades campesinas establecida en el artículo 33.2 literal C del reglamento. ¿Por qué la improcedencia, señores magistrados? Es por el incumplimiento de la cuota electoral. La normativa exige que al menos el 15% de la lista de candidatos a consejeros regionales pertenezca a comunidades nativas, campesinas o pueblos originarios. Para Cajamarca, eso equivale obligatoriamente a 4 candidatos titulares y 4 accesitarios. Ya el jurado especial, al declarar la improcedencia de un candidato del señor Norville Eli Alvarado Olano, dicho esto, no se cumple la cuota de comunidades campesinas. Es así que el incumplimiento de esta cuota al momento de la inscripción no es subsanable y acarrea la improcedencia total de la lista regional. El jurado especial declaró improcedente la candidatura del señor Alvarado Olano porque dicho candidato no pertenece a ninguna comunidad campesina, tal como lo hace saber en una constancia de declaración el presidente de la comunidad campesina de Chipuluc, indicando que el señor Norville Eli Alvarado Olano no pertenece a la comunidad campesina de Chipuluc y que el centro poblado de Mamabamba, que declara el candidato que pertenece, no es una comunidad campesina. Ahora bien, señores magistrados, en apelación, el candidato Norville Eli Alvarado Olano presenta otra constancia del mismo presidente de la comunidad campesina de Chipuluc diciendo que sí pertenece a dicha comunidad. Al decir inicialmente que no pertenece a dicha comunidad y posteriormente, Dios sabe por qué, dice que sí pertenece, generaría una incertidumbre, pero de una valoración conjunta de los medios probatorios, tenemos que el mismo candidato en su anexo 2, declaración de conciencia, declara que pertenece al centro poblado de Mamabamba, lo cual no es una comunidad campesina. Es decir, no cumple con dicha condición. Existen graves inconsistencias en dicho formato de inscripción. Es de verse que declaró pertenecer al centro poblado de Mamabamba, pero no marcó la opción correspondiente en el formato. El centro poblado de Mamabamba no figura comunidad campesina reconocida en los registros oficiales de COFOPRI ni el Ministerio de Vivienda. El documento fue firmado por el juez de paz de Chipuluc, quien carece de competencia territorial sobre Mamabamba, ya que esta última localidad cuenta con su propio juzgado de paz. El candidato no puede. Muchas gracias, doctor. Se terminó su tiempo. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 34, expediente 30.141-2026. Apelación presentada por Lady Vanessa Suaquita Paza contra la resolución 152-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancané, que declaró infundada la tacha contra la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Vilque Chico por la organización política Partido País para Todos. Por la parte apelante participa el abogado Iván Mao Vera Velarde. Por la organización política Partido País para Todos concurre el abogado Ronald Mamani Ticona. Adelante, doctor Vera. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Señores magistrados, muy buenas tardes. Solicitamos que se declare fundada la tacha por saberse acreditado el incumplimiento de un requisito obligatorio previsto en el numeral 30.2 del artículo 30 del Reglamento de Inscripción de Lista de Candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Según resolución 0848-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, en el artículo 30 dice, documentos requeridos para solicitar la inscripción de una lista de candidatos, dice 30.2, el acta de conformación de la lista de candidatos resultantes de las elecciones primarias que deberá contener lo siguiente: lugar y fecha de suscripción, modalidad, nombre completo con DNI y firma de los miembros del órgano electoral partidario, y nombre completo y número de DNI de los candidatos elegidos en el orden y su ubicación. Sin embargo, señores magistrados, el partido País
País para Todos no ha cumplido con indicar el DNI de sus candidatos. Esta ha podido ser, obviamente, subsanada antes del 16 de julio del 2025, no después, porque ya no le permite, y está vulnerando el principio de legalidad al considerar que esta omisión del documento de identidad en el acta de elecciones primarias de los candidatos elegidos constituye un defecto meramente formal. Señores magistrados, nosotros en alguna oportunidad hemos omitido una sentencia por un delito doloso en otros expedientes. El solo hecho de haber omitido nos han sacado de carrera. A igual hecho, igual derecho. Señores magistrados, tenemos que tener en cuenta de que la organización política, al no consignar esos DNIs, podríamos suponer de que había una homonimia, podríamos suponer otras circunstancias de los candidatos, toda vez de que mantenemos un mismo apellido en las ciudades donde nosotros participamos para las elecciones regionales municipales. También se estaría vulnerando otros principios, más que todo el principio de legalidad. Para eso están los reglamentos. Si mañana indicamos que un jugador debe contener un DNI, debe contener su nombre, debe contener su foto, debe de cumplir. En la presente, señor magistrado, también indica, debemos venir formalmente, debemos de venir, si no, no diría. Entonces las reglas serían para destruirlas, para no cumplirlas. La razón por la cual, señor magistrado, solicitamos que se declare fundada la tacha interpuesta con acción política País para Todos y se revoque la misma por su judicatura. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor Mamani Ticona. 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Muy buenos días, señores magistrados, quien suscribe en representación de la organización política País para Todos, correspondiente a la provincia de Huancané, departamento de Puno. La tacha cuestiona en el acta de elecciones internas no se hayan consignado los números de DNI de los candidatos elegidos. Sin embargo, se sostiene que esta omisión constituye un defecto meramente formal y accesorio, pues no está contemplada entre las causales de improcedencia previstas en el artículo numeral 33 del reglamento. Dichas causales mencionan, ¿no?, la presentación de la lista incompleta, el incumplimiento de la paridad de género, de las cuotas electorales y de la participación en las elecciones primarias. En este marco, la omisión del número del DNI de los candidatos en el acta de las elecciones internas no se encuentra comprendida por sí mismas dentro de las causales que determinan la improcedencia de la solicitud de inscripción en una lista. Asimismo, se argumenta que la identidad de los candidatos está plenamente acreditada mediante las declaraciones juradas de hoja de vida registradas en el Declara Más, con también en la resolución 1252-2026 del Jurado Nacional de Elecciones, la resolución número 008-2026 y además la demás documentación que está en el expediente. Por ello, no existe duda sobre quiénes fueron los candidatos elegidos. También se destaca que la OMPE realizó las actuaciones de verificación correspondientes dentro del proceso de elecciones primarias y el Jurado Especial Electoral de Huancané también se verificó la documentación al momento de calificar la solicitud de inscripción. En consecuencia, la omisión del DNI en un documento específico no puede desconocer la información contenida en el resto del expediente. La defensa sostiene que dicha omisión no afecta la identidad de los candidatos, no altera los resultados de las elecciones internas, no genera confusión y no afecta sustancialmente la democracia interna. Por tanto, excluir a toda la lista por esta omisión sería una medida desproporcionada frente a la naturaleza formal de la deficiencia. Finalmente, se invoca el principio de participación política y proporcionalidad, señalando que no corresponde imponer una consecuencia tan gravosa como la exclusión de una lista cuando no se acredita aún la afectación sustancial al proceso electoral. En síntesis, la defensa sostiene que la falta de consignación de los DNIs en el acta de elecciones internas no constituye una causal de exclusión. ¿Por qué? Se trata de una omisión formal que no afecta la validez de la democracia interna y cuya información puede ser corroborada mediante los demás documentos del expediente. Por ello, se solicita confirmar la resolución del Jurado Especial Electoral de Huancané, declarar infundada la tacha y archivar definitivamente la causa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Mamani Ticona, no puede cerrar su cámara hasta que terminen las preguntas. Abra su cámara, por favor. Adelante. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor
Vera, se subsanó la omisión, entiendo yo, de los DNIs o documentos de identidad del acta de primarias o alguno de los abogados que puede responder y con, No, o con señor, qué documentos se subsanó. no, señor magistrado, toda vez de que, si bien es cierto, ellos han podido retirar la lista de la lista para poder subsanar, eso tendría que hacerlo antes del 16 de junio del 2026. Sin embargo, no hubo subsanación, lo que el jurado electoral especial, el presidente, ha convalidado otros actos para lo que no corresponde. Esta omisión acarrea, señor magistrado, en una nulidad de esa resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancané. No ha subsanado. Hasta el momento, señor magistrado, usted ve la plataforma, sigue ¿qué se llama? La lista de elecciones internas sin DNI. De acuerdo, No ha subsanado. doctor Vera, doctor Mamani, presentaron un acta de integración, subsanación, integrando los DNIs que no habían sido consignados. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Disculpe, doctor, todas las actas se han presentado a través del partido, ¿no? Todo se ha acreditado y también hay jurisprudencia necesaria para verificar y el cumplimiento de todos estos actos. Todo. Se ha cumplido. Bueno, verificaremos, doctores, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, para dar cuenta que no hay más expedientes programados para esta audiencia del horario de 9:30 de la mañana. Muchas gracias, señores magistrados, a los abogados también, al equipo del jurado. La sesión ha terminado. Gracias.